Hace muchos, muchos años, un padre encerró a sus hijos en las entrañas de la tierra porque le daba mucho asco verlos. La tierra, que era la madre, estaba harta de esta situación, entonces le dio una hoz de un metal especial a uno de sus hijos, uno de los menos feos. Le dijo, sálvate, sálvame y salva a tus hermanos. El hijo se quedó esperando a su padre, tranquilo, sereno y en la oscuridad. Fue justo cuando su padre se acercó en la noche para acercarse con su madre que el hijo tomó acción. El más loco de todos agarró la hoz y lo castró. Le cortó los genitales de un solo tajo y los aventó hacia el mar. Y de esa sangre que goteaba hasta la tierra, todavía caliente, todavía furiosa, nacieron tres diosas terribles, temibles y justicieras. Ellas son las erinias. Hola, hola, yo soy Nix, su mito nerda de confianza, y les doy la bienvenida a este minisodio más de Relatos del Olimpo. Un minisodio que me lo estaba guardando para octubre, pero ¿saben qué? Hoy es hoy, al igual que el siguiente episodio, ni modote, ya estamos aquí. Vamos a empezar a hablar de las criaturas o de las diosas a las que más les deberías de temer en la mitología griega y romana, las erinias. Justo vamos a hablar de estas tres diosas vengadoras, de las furias, como también se les conoce en latín o en la mitología romana, porque sí, acuérdense que la mayoría de las deidades tienen equivalentes tanto en la mitología romana como en la mitología griega, que nos encantaría pensar que son lo mismo y que nada más una le copió a la otra, pero no, son equivalentes, pero no son iguales. Cada tradición tiene lo suyo y también vamos a ver un poquito las diferencias de cómo los poetas adornaron tanto a la tradición griega como a la tradición romana. Eso sí, según al menos esta tradición, estas tres nacieron de la violencia de un padre hacia un hijo y la venganza del hijo hacia el padre, de la castración de Urano por parte de Cronos. Y esta violencia, este episodio de esta sangre, va a salir su principal cualidad y dominio, o más que dominio, le podríamos llamar su trabajo. Porque estas tres diosas son las que persiguen a los peores, peores, peores crímenes de todos, incluido derramar tu propia sangre. Ellas son todavía más antiguas que el Olimpo en sí, todavía más antiguas que Zeus, y no responden a absolutamente ningún trono, solamente responden a sus mismas leyes, a las leyes del orden y a los límites que deberíamos de tener como sociedad. Entonces, ¿de dónde salieron realmente si ni siquiera se pusieron de acuerdo en la antigüedad? ¿Qué es lo que perseguían realmente? ¿Y qué es lo que hacían cuando no estaban persiguiendo a los mortales en el día? Te lo cuento todo hoy en Relatos del Olimpo. Minisodio 10: Las justicieras del cosmo, las erinias o las furias. Quédate con esta escena de la introducción, con esta escena en donde Cronos termina castrando a Urano y de ahí salen las erinias, porque esta es tan solo una de las tradiciones que nos da a entender de dónde caramba salieron. Esta nos las cuenta Hesíodo en la Teogonía y nos cuenta también que casi casi va a ser una consecuencia directa, medio biológica, de la violencia que está experimentando el universo, el cosmos en ese momento. Hesíodo nos cuenta que estas criaturas no son algo que alguien hizo o que nacieron de algún lado, sino que emergieron de la tierra, emergieron de la situación que estaba sucediendo en ese momento. Un poeta, un tiempo después, ya les va a asignar nombres, y ellas van a ser Tisífone, que significa la retribución del asesinato; Megera, que es la personificación del rencor y de los celos destructivos; y Alecto, la incesante, la que no para hasta ver a su pobre víctima destruida. Pero ahora vámonos con Esquilo, escribiendo teatro para un público ateniense que ahora va a ver a las Euménides, que es otro de los nombres con el que se les conoce a las erinias. Vamos a llegar a eso. Pero en fin, el público ateniense está viendo a las Euménides. Y en las Euménides no vamos a tener a las erinias como diosas que nacen del caos y de la violencia de Gea y de Urano y de Cronos, sino que en esta tradición estas tres justicieras van a ser hijas directas de Nix, de la noche.
Pareciera como que Esquilo necesita algo todavía más primigenio, todavía algo más antiguo, algo que dé todavía más heebie-jeebies, así escalofríos de solamente nombrar lo que viene directamente de la oscuridad. Y esas son otras erinias que nos presentan. Y parece que esa genealogía nocturna llega a generar ese escalofrío que esta historia de sangre que todo mundo conocía. Pero todavía hay otra puerta más. No he terminado de confundirles. Existe otra tradición más, la de los himnos órficos, que estos himnos no estaban hechos para contarse necesariamente en público, sino que eran himnos más privados y mucho más rituales. Eran para ceremonias, no para exhibir batallas cósmicas. Y en esta tradición no son hijas ni de Gea, ni de la noche, ni nacen de la nada, sino que son hijas de Hades y Perséfone, de los reyes del inframundo. Y tiene sentido si no las piensas como estas criaturas que están volando por todo el mundo, sino como funcionarias permanentes que están cuidando de los muertos. Y todavía no de cualquiera de los muertos que peor se portaron en vida. Y por eso hay otra tradición más que las pone como hijas de Poine, la personificación del castigo, que es una manera más de recalcar en el mito a qué se dedicaban y cuál era su función. Digo, por si las otras tres no habían dejado claro este tema lo suficiente. Ahora, ¿cuál es la versión correcta de todo esto? Ya se sabe la respuesta. Todas, ni una. Cada una funciona para los objetivos del poeta y la época. Y con esto quiero decir, tú quédate con la que más te guste. O si eres como yo, quédate con todas, ¿por qué no? Ahora, quiero que me acompañes y te pongas en los zapatos de alguien en el mundo de la antigüedad, o mejor dicho, en el mundo de la mitología. Tú eres una persona normal y tu hijo o tu hija te acaban de traicionar. O tal vez un huésped o un anfitrión con el que estabas contando te acaban de clavar un cuchillo en la espalda, acaban de romper las leyes de la Xenia. ¿Qué haces en ese momento? No hay policía, no hay tribunales, no hay muchas cosas. Realmente lo que tienes en este momento es tu voz y una maldición. Entonces, ¿qué haces? Pues la pronuncias. Y esa pronunciación va a viajar directo hasta las puertas del Erebo, en donde se encuentran las erinias esperando, y las va a despertar, casi casi que como una alarma, haciendo un llamado a la justicia. Porque a diferencia de lo que podemos estar pensando, estas erinias no es que estaban volando por ahí a ver a quién se les atravesaba y a ver y a quién cazaban. No, para nada, no era nada así. Homero nos cuenta que las erinias estaban muy tranquilitas en su lugar, descansando, dormidas casi hasta que alguien las llamaba. Y en ese momento, híjole, en ese momento sí te tenías que empezar a preocupar. Antes, pues no necesariamente, pero en el momento en el que alguien conjuraba a las erinias, agárrate porque no tenías escapatoria, no había absolutamente nada que te pudiera salvar de ellas. Pero bueno, entonces, ¿cuál era la maldición correcta? ¿Qué crímenes específicamente las convocaban? Pues el primero es el homicidio, más específicamente el homicidio de algún familiar, el derramamiento de sangre de tu propia sangre. Pero también perseguían las faltas de respeto a tus mayores, específicamente a tus padres. También encontramos entre esta lista el perjurio, la traición a un huésped, a un suplicante en algún altar, las ofensas contra los dioses y en algunas tradiciones la peor de todas era la maldición de un padre o madre hacia un hijo. Y grábate este dato, ¿ok? Tú acuérdate de esto porque va a volver no solamente en este episodio, pero en episodios que le siguen. Tú grábate este dato que si tú te acuerdas de este dato, muchas cosas te van a empezar a hacer sentido. El punto es que si te alcanzaba una erinia, no había términos medios. No era de que, bueno, sentencia a ti 1 año. No, la cosa se iba al carajo. Locura aquí no es una metáfora bonita. La palabra manía no es nada más una palabra griega así que suena muy espectacular. No. Cuando te perseguían las erinias, te llegaba la manía también. Y estamos hablando de una cosa que era casi casi como una enfermedad que se pegaba en tu cuerpo, que no te podías deshacer de ella. No es una descripción superficial ni metafórica, no. Incluso en los casos más graves,
Cuando hay una comunidad que estaba protegiendo, ya sea consciente o inconscientemente, a la persona criminal, toda la comunidad también podía sufrir. Podían llegar a sufrir de hambruna o de plaga. Era una cosa terrible tener a las erinias detrás de ti o hasta tenerlo detrás del vecino. Tú no querías estar al lado del vecino. No, a mí que no se me peguen. La única salida que existía a esto era un ritual de purificación y cumplir con las tareas asignadas. O sea que ni le vayas llamando al abogado porque no iba a servir. No había negociación. Ni las lágrimas ni un sacrificio las iban a conmover. Para nada. Tú tenías que ser purificado y tenías que seguir las tareas de expiación. Fuera de eso, olvídate, no te las ibas a quitar de encima. Pero por si esto no fuera suficiente, déjenme les doy una descripción física de cómo eran las erinias, ¿vale? Esquilo las describe como algo que a mí solo se me ocurre que le llegó como en forma de pesadilla, como pesadilla viviente. Se parecían a las gorgonas con estas serpientes vivas que estaban enredadas en su cabello, en sus brazos, en la cintura, vestidas de negro y que cargaban con látigos. Suena bastante terrorífico, ¿verdad? Pero aguántense, porque la cosita se puede poner un poquito más tétrica. Vámonos ahora con Ovidio y con Estacio, ahora ya en Roma, ya no en Atenas. Vámonos con estos romanos, quienes le van a agregar todavía un poquito más de sazón a la pesadilla. Le van a subir la temperatura un poquitito, ¿ok? Ahí les va. Según ellos, también cargaban con antorchas cubiertas de sangre, veneno que se les escurría de la boca, y aunque no las estuvieras viendo, seguro sabías que estaban cerca de ti, porque habían gritos que inundaban el aire. Y no sé ustedes, pero a mí me fascinan todas estas descripciones. La cosa es que si nos vamos al mundo de carne y hueso, si nos vamos a la historia, pues a lo que nos cuenta Pausanias, vamos a encontrar algo un poquito diferente. Según él, estas descripciones terroríficas solamente se quedan en los poemas, en el teatro y en la literatura. Pero eso no significa que dejaran de ser terroríficas, no, simplemente que las trataban distinto. Es más, era tan distinto y tan terrorífico que ni siquiera se atrevían a decir su nombre. No se atrevían a llamarlas como las erinias, porque no vaya a ser que el simple hecho de llamarlas por su nombre o por su título las vaya a traer a su puerta. Y pues estas no eran las que querías tener de visitantes necesariamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo las llamaban? ¿Cómo se referían realmente a ellas? Pues principalmente con eufemismos, y uno de ellos va a ser las Euménides, que significa las bien intencionadas, las apaciguadas, o en Atenas también las llamaban como Semnai Theai, que son las venerables diosas. Que pues sí, ¿verdad? Suena mucho más bonito decirles así y no arriesgarte a enojarlas que tal vez estarlas llamando por su título verdadero. Ahora quiero que bajes conmigo tantito al inframundo, ahí en donde las erinias tienen su puesto permanente junto a Hades y Perséfone. Imagínate que estás viendo un alma recién llegada al inframundo. Está siendo juzgada. Y si el crimen es grave, si resulta ser culpable, no es de que se va a aparecer un guardia ahí cualquiera para escoltarlo hacia el tártaro. No. Las que se encargaban de esto eran las erinias, que de hecho se quedaban ahí escoltando y vigilando permanentemente a los condenados del inframundo. Entonces, ya viste esta alma, resulta que sí es culpable, llegan las erinias, se lo llevan hasta las puertas del Tártaro, y ahí te las vas a encontrar mientras vigilan a todos los condenados. Están peinándose muy tranquilamente las serpientes de su cabello, mientras a unos metros te encuentras a Titio, que hay buitres que le están comiendo sus entrañas una y otra vez. Del otro lado, vas a ver a Tántalo que está tratando de beber un poco de agua porque está sediento desde hace unos buenos siglos y va a seguir sediento por unos buenos siglos más. Pero ¿qué crees? Cuando se acerca al lago que tiene al lado, el agua se va de él. Y cuando trata de agarrar un poquito de la fruta que tiene encima de él porque también tiene hambre, el viento llega y se las lleva también. Luego, un poquito más a la distancia, te encuentras con Sísifo, que está subiendo su roca hasta el pico de la montaña, solamente para llegar y ver a su roca bajar hasta el fondo otra vez y tener que repetir todo este ciclo. Ves a la rueda de Ixión, que también gira sin parar,
y las Danaides que están recogiendo agua en cántaros sin fondo una y otra vez. Todo este catálogo de castigos seguro ya lo conoces de otros mitos, pero quienes vigilan a todos estos, quienes se aseguran que sigan por el resto de la eternidad y que no vayan a parar ni siquiera por un solo segundo, son las Erinias. Son estas tres furias. Solamente hay un episodio en toda la mitología y en toda la historia que las Erinias pararon. Solamente un momento en donde la tradición les permite frenar por un segundito. Cuando Orfeo bajó hasta el inframundo tratando de recuperar a su esposa, Eurídice, con la que recién se había casado y tan solo unos minutos después había muerto por una serpiente, solamente cuando llega Orfeo se plantea frente a Hades y Perséfone y les canta. Solamente escuchando ese canto, se quebraron y lloraron. Solamente ahí, nunca más. Y quiero que te quedes con esta imagen, que te la guardes muy, muy bien, con estas tres deidades implacables que no las frenan ni las lágrimas ni las súplicas, que solamente el canto de un esposo dolido las pudo frenar una sola vez, porque te va a servir de contraste perfecto para lo que sigue. Porque en este momento, el episodio deja de ser un estilo de ficha de personaje y se vuelve más como una preparación para lo que sigue. Ya vimos que a las Erinias les encanta meterse en las maldiciones familiares. Y muy prontito vamos a entrar a la maldición más terrible, grotesca y macabra de toda la mitología griega y romana, la maldición de la casa de Atreo. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que las Erinias se van a quedar atrás, nada más viendo el espectáculo de lejos? En un principio, sí, pero en el clímax, en el final de la historia, nope. Y esto tiene que ver con que la maldición no aparece de la nada, tiene una razón de ser. Y esta razón de ser es una palabra que te tiene que dar todavía más miedo que la chancla. Es el miasma. Que como ya les conté, para los antiguos el matar a alguien de tu propia familia no era nada más un delito legal, sino que implicaba también una contaminación espiritual que impregnaba los aires, las paredes, los suelos y el techo. Toda la casa quedaba impregnada por el crimen, por el miasma. Y el miasma, déjenme les digo que una familia con miasma, este crimen, va a traer a las erinias como si fueran moscas a la miel. Es el manjar más delicioso de todo. Y la cosa aquí es que no hay una manera fácil de limpiarlo. Solamente se podía limpiar y deshacer de las erinias y de este crimen espiritual fatal si el criminal se sometía a un desgarrador ritual de purificación, al cual le conocemos como catarsis, y encima pasaba por las pruebas que las deidades le ponían, que generalmente no eran nada fáciles. Y para mí, que el mejor ejemplo de todos estos es el caso de Orestes, el clímax de la maldición de la casa de Atreo. Un hombre que mató a su madre por venganza, y lejos de sufrir una muerte rápida a manos de las erinias, estas lo llevaron a la manía, al sueño que nunca llegaba, a la hambruna y a las alucinaciones que lo llevaron a de verdad vivir una pesadilla completa despierto. Pero bueno, supongamos que te mueres por alguna razón. ¿Qué pasaba si esta persona, si este criminal se moría y no había sido purificado en vida? ¿Se escapaba? Pues no, te ibas al inframundo y el inframundo era el terreno local de las erinias. Platón no necesariamente menciona a las erinias en su texto, pero nos invita a imaginarnos un alma. Una escena, la verdad, bastante cómica, a mi parecer, bastante terrible para la persona que la está sufriendo, pero a mí me parece cómica y me parece bellísima. En fin, Platón nos invita a pensar en esta alma que recién llega al inframundo y está siendo juzgada. Si su crimen es terrible, no se arrepiente y no hay manera de verdad de salvar a su alma, lo tiran al tártaro. Punto. Y ahí se queda. Pero ¿qué sucede si el crimen, como el asesinato o el homicidio injusto, pues esta persona lo persiguió por el resto de su vida? Si se arrepintió por el resto de su vida y no se pudo purificar. Pues en este caso, para que no vaya a tener el mismo destino que aquellos que ni siquiera se llegaron a arrepentir o que ni siquiera llegaron a pensar en las consecuencias de su crimen, nada más le mandaban un año al tártaro. Un solo año.
Una vez que terminaba el año en el Tártaro, pasaba por los ríos en donde convivía con el resto de homicidas, y pues este río lo iba revolcando hasta que lo escupía a un lago, en donde tenía que gritar el nombre de la persona a la que había asesinado o a quien le había cometido esta injusticia, y tenía que suplicarle que por favor le perdone. Si conseguía que lo perdonen, salía y no pasaba nada. Ya, ni modo, puedes estar en paz. Pero si no lo conseguía, tenía que volver a empezar. Era absorbido de regreso y tenía que repetir todo otra vez hasta que alguien de allá abajo lo perdone y lo suelte. Suena interesante, ¿verdad? Suena divertido. Y pues si a mí me gusta contar estas historias e imaginármelas, me gusta imaginar todavía más que cada vuelta de este ciclo, aunque sea desde lejos, estaban las erinias viendo y saboreando el terror de quienes habían cometido los crímenes en vida. Ahora, regresemos un segundo a la introducción, a la escena con la hoz, con Cronos, con Urano, con la castración y de dónde nacieron las erinias. Ellas son el resultado de esto. Son las diosas que nacieron de la violencia entre un padre y un hijo. Y por ello, esto no es solo el inicio de las erinias, sino que toda su naturaleza resumida. Son el recuerdo de una línea que se cruzó dentro de una familia y ahora son ellas las encargadas de que esa línea nunca se vuelva a cruzar. Las erinias en sí representan algo que probablemente ya conoces aunque no le hayas puesto nombre. La idea de que en esta vida, aunque sea como un simple mortal, hay ciertas líneas que simplemente no podemos cruzar. La sangre de tu familia, un juramento, el huésped que recibes en tu casa, que si rompes las leyes del orden, el cosmos te la va a cobrar caro. No importa si hay leyes escritas o tribunales de por medio, te lo van a terminar cobrando. Y esta idea, las erinias, son todavía más antiguas que Zeus y que cualquier trono. No es casualidad. Y pequeñito dato extra antes de despedirnos, un datito mitonerdo. Cuando utilizas la palabra en español, furia, que es este enojo extremo que te consume y que no te lo puedes quedar adentro, sí viene de acá, de las erinias, viene de las furias. Entonces, cuando digas le ganó la furia o algo parecido, te estás refiriendo a este mito, a estas deidades de la justicia, no nada más a un sentimiento que te consume por dentro. Y esto es algo que me encanta porque el lenguaje es la prueba viva de que todavía esta tradición oral existe, que aunque nosotras se nos olviden estas cosas, el lenguaje se sigue acordando de dónde vinieron. Y sí, es posible que nosotras nos hayamos olvidado de las erinias, de las furias, pero estoy bastante segura también que las furias o las erinias no se han olvidado de nosotras. Y con eso, mis queridas mitocondrias, mis queridos mitonerdos, llegamos al final de este minisodio. Y si ustedes creen que este episodio estuvo medio spooky, medio creepy, que les empezaron a dar así como que los escalofríos, aguántense porque entonces el siguiente es especial para ustedes. En el siguiente nos vamos a meter ya por fin en la casa de Atreo. Y no, hombre, si ustedes creen que las cosas en este episodio estuvieron turbias, madre mía, en el siguiente se van a poner 10,000 veces peor. Ahora sí, ahí sí, vamos a ver qué hace que las furias se enfurezcan. Pero sí, en fin, mil gracias por estar acá, por escucharme, por acompañarme. Les recuerdo que si tienen algún comentario, pregunta para la pausa de Pandora, aprovechen que ahí se viene la maldición de la casa de Atreo para hacer sus preguntas. En fin, pregunta, comentario para la pausa de Pandora, tomatazo, lo que sea, ya saben, todo con respeto. Lo pueden dejar en los comentarios de la plataforma por la que me escuchen, ya sea Spotify, YouTube o cualquier otra plataforma que permita comentarios. Por ahí la pueden dejar. Eso sí, por favor, déjenmelo con más de 3 palabras para que el algoritmo no se haga el tonto y siga impulsando este podcast a más personas bonitas, hermosas, curiosas y morbosas como ustedes. Yo con eso me despido. Soy Nix, su mitonerda de confianza, y si no hago algo para llamar a las erinias, nos estamos viendo a la próxima. Bye bye.
Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Relatos del Olimpo. El siguiente saldrá el 15 de agosto, pero de mientras, para más contenido mitológico, no te olvides de seguirme en mis redes como Relatos del Olimpo y dejar tu reseña, comentario o pregunta para la pausa de Pandora en cualquier plataforma por la que me estés escuchando. También puedes compartirlo con tu mitonerdo favorito o tu abuelita, que pues qué manera de serle más fiel a la mitología que contar esto de voz en voz. Pero otra vez, muchísimas gracias por estar aquí, les mando un abrazo desde mi esquina del mundo y nos escuchamos a la próxima. Bye bye.